Bien. Bueno, primeramente, buenas tardes con todos los miembros del Tribunal de Grado, con el señor Chila Basurto Ronnie Héctor, quien va a hacer su sustentación y defensa de su trabajo de tesis. Voy a empezar con la lectura del acta de trabajo de graduación. Cumpliendo con lo que determina el Reglamento General de Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos en sus artículos 79 y 100, en la ciudad de Esmeraldas, el día 25 de octubre de 2021, se presenta ante el Tribunal de Grado conformado por los señores, el ingeniero Daniel Plaza Solórzano como presidente del tribunal, el ingeniero Cristian Angulo Mendoza y la ingeniera Mayra Valencia Basilio como miembros del mismo, al señor Chila Basurto Ronnie Héctor, para realizar la sustentación y defensa pública del trabajo de integración curricular titulada Construcción de un tablero de pruebas eléctricas portátil para el Instituto Superior Tecnológico Luis Tello de la provincia de Esmeraldas. Señor Chila, usted a partir de ahora tiene un tiempo de 20 minutos de exposición y defensa de su trabajo a partir de ahora. Inicie. Mucha suerte. Gracias. Muy buena tarde con todo el jurado presente reunidos hoy en esta sala. Me presento, soy el estudiante Chila Basurto Ronnie Héctor, perteneciente a la carrera de Tecnología en Electricidad, mención Mantenimiento Eléctrico y Control Industrial. Estoy aquí para hacer la defensa pública de mi trabajo de titulación, el cual tiene como tema la construcción de un tablero de pruebas eléctricas portátil para el Instituto Tecnológico Superior Luis Tello de la provincia de Esmeraldas. El Instituto Superior Tecnológico Luis Tello, ubicado en la provincia de Esmeralda, es una institución de educación superior encargada de formar técnicos y tecnólogos, con sólida base de conocimientos teóricos y prácticos. Pero es aquí donde suscita el problema, dado que la institución no cuenta con talleres en donde los estudiantes puedan desarrollar sus destrezas prácticas. Diferentes áreas o especialidades que le brinda la tecnología de electricidad. Con la construcción del tablero de pruebas eléctricas portátil, se pondrá a cabo la destreza a desempeñar de los estudiantes teórica mediante la práctica. Es decir, los estudiantes van a tener un tablero en donde puedan realizar sus prácticas de acuerdo a lo aprendido dentro de la clase por parte del docente. El trabajo de titulación tiene como objetivo generar la construcción del tablero de pruebas eléctricas para el Instituto Tecnológico Superior Luis Tello. Seguido de sus objetivos específicos, los cuales son analizar las condiciones técnicas del tablero, definir los componentes que conforman el tablero de pruebas eléctricas, aplicar el montaje del tablero de pruebas eléctricas y probar mediante 6 prácticas demostrativas. Dentro de esto tuvimos la propuesta tecnológica, la cual de proponer el análisis de las condiciones que brinda el tablero, las cuales fueron basadas bajo los estándares y normativas ISO 9000, las cuales indican sobre el proceso de gestión y calidad. Definición de los componentes que conforman el tablero de pruebas eléctricas portátil. Los elementos que conforman el tablero de pruebas eléctricas portátil fueron definidos según la función que va a cumplir cada uno de ellos dentro del tablero. Es decir, los multímetros, el voltímetro, el transformador, los jar, los plug. Se definió cada uno de ellos dependiendo la función que va a ejercer. Definición de los circuitos eléctricos para el montaje del tablero de prueba portátil. Los circuitos fueron definidos de acuerdo a las prácticas a realizar. Entonces, se definieron los circuitos y diagramas dentro del proyecto para que los estudiantes tengan la base de cómo se conecta cada resistencia que va a conformar el tablero. Aplicación de los componentes del tablero de pruebas eléctricas portátil.
Se aplicaron los componentes, tuvieron una evaluación óptima antes de ser montado en el tablero para verificar que ninguno de ellos se encuentren con falla. Descripción de las prácticas a realizar en el tablero. Las 6 prácticas a realizar en el tablero son circuito de resistencia en serie, circuito de resistencia en paralelo, circuito de condensadores en paralelo, circuito de condensadores en serie, circuito resistivo capacitivo en serie y circuito resistivo capacitivo en paralelo. Una vez analizada la propuesta, llegamos a la implementación, en las cuales nos dice que las condiciones técnicas que el tablero nos garantiza para la larga y útil de su vida son que es resistente a la humedad, sus aislamientos están sumamente protegidos para evitar cualquier tipo de accidente al momento de su uso. Dentro de la categorización de los componentes que conforman el tablero de pruebas eléctricas portátil, se categorizó cada elemento una vez definido de acuerdo a la función que va a cumplir dentro del tablero. Es decir, los elementos que son de medición, los que son de protección y los que son de indicación. Se establecieron los circuitos, es decir, cada circuito, cada práctica lleva su circuito diseñado y especificado de acuerdo a cómo debe ir conectado antes de ser probado dentro del tablero. El montaje del tablero de pruebas eléctricas portátil para la medición de las variables. El montaje del tablero se dio primeramente realizando los cortes del pliego de 18 milímetros, en los cuales se cortaron 2 pedazos de 60 centímetros de ancho, 4 partes de ella para hacer la base del tablero fueron cortadas de 13 centímetros. Luego de eso se realizaron las perforaciones del tablero, en donde iban ahí ubicados cada uno de los componentes. Se realizó la puesta de los jacks, la montada de los multímetros, la montada del voltímetro, la conexión del transformador, la conexión de la fuente de alimentación, en la cual va acompañada de 2 fusibles, los cuales se encargan de proteger al tablero en el momento de que haya alguna falla técnica o mal uso por parte de un estudiante. Probar mediante 6 prácticas demostrativas de funcionamiento del tablero, las cuales son las que vienen a continuación. Aquí podemos ver una clara imagen del funcionamiento del tablero en el cual la medición de corriente y voltaje fueron realizadas antes de realizar práctica para dar a conocer de que el tablero está en óptimas condiciones y funciona normalmente. Práctica 1, circuito de resistencia en serie. Si bien es cierto, los circuitos de resistencia en serie son aquellos que van interconectados uno detrás del otro. Los circuitos en serie son aquellos en el que la corriente es la misma y el voltaje se divide. Ya, utilizamos una resistencia de 12K, una de 220 ohmios y una de 1K. Voltios, en las cuales nos dan por resultado calculado en la primera resistencia un voltaje de 13.6, en la segunda un voltaje milivoltio de 250 y en la tercera un voltaje de 1.3. Según a la práctica de realizar del tablero, tenemos que la resistencia total del circuito es de 13.200 kiloohmios. Entonces, ¿cómo se saca la resistencia total? Es la suma de las 3 resistencias que conforman el circuito. La R1, la R2 y la R3, las cuales sus valores son de 12, 220 ohmios y un kiloohmio. En las cuales, haciendo la práctica demostrativa, nos da que la resistencia total del circuito
es de 12.200. Cálculo en base a la práctica son resultados que varían un poco, pero tienen un déficit de medida, por lo que al calcularlo sale un valor y al medirlo es otro. Entonces, ahí en la imagen podemos ver las medidas que se tuvieron de esta práctica. Resultado del circuito de resistencia en paralelo. A diferencia del circuito en serie, los circuitos de resistencia en paralelo son aquellos en los que el voltaje es el mismo y la corriente varía. Estos van interconectados uno a uno. Usamos los mismos valores. Como medida nos dieron que en la primera resistencia la corriente de 1.25, en la segunda la corriente de 68.2 miliamperios y en la tercera de 1.5 miliamperios. A diferencia de los circuitos en serie con los paralelos, es de que lo único que cambia es la fórmula en la cual es dividida la resistencia total una a una dividida para el valor de 1, en la cual nos da 177.80 a ver, 0.65 ohms. Circuito condensador en paralelo. Los circuitos condensadores en paralelo, lo único que varía aquí es la fórmula. La fórmula que usamos en los circuitos de resistencias en serie, en paralelo, vienen a ser condensador 1 más condensador 2 más condensador 3 es igual a la suma de 66 UF. Entonces, esa es la resistencia total, en la cual tenemos aquí por resultado, en la práctica del tablero, con un voltaje de 20 que nos dice que tiene que trabajar el tablero. Hay que tener claro que para medir condensadores deben de cambiar los estudiantes en microamperios, el color rojo, el que mide los voltajes totales o la corriente total. Es de 66 el valor calculado, acá nos da 46, pero sigue variando. ¿Por qué? Porque los condensadores almacenan energía. Es decir, al momento de que almacenan energía, o suben o disminuyen su voltaje. Sí, entonces hay que tener claro eso al momento de realizar la práctica. El voltaje es el mismo en el circuito, de acuerdo a la fórmula realizada. Circuito condensador en serie. Los circuitos condensadores en serie utilizamos la fórmula como le explicaba anteriormente. Las que usamos en la resistencia paralela, ahora lo utilizamos la fórmula en los circuitos condensadores en serie. Esto nos dice que cada voltaje del circuito es individual. En el primero tenemos que de 11.4, en el segundo de 10.6 y en el tercero de 2.04. ¿Qué logramos con esto? De que los estudiantes tengan un tablero donde puedan realizar medidas, prácticas, para que a base de lo que los docentes nos adquieran en el aula, puedan desempeñarlo dentro de los talleres. Circuito resistivo capacitivo. Los circuitos resistivos capacitivos nos dan como resultado un voltaje de 15 voltios
con una resistencia de 150. Una corriente mínima, la cual no da de 0.0 porque estamos trabajando con condensadores bajos. Y los circuitos capacitivos paralelos son aquellos, solo se mide corriente y voltaje, porque el resto de este son calculados manualmente, el resto de valores. Resuelta las prácticas, llegamos a la conclusión que mediante el análisis realizado se determinó que el tablero de pruebas eléctricas portátil cumple con las condiciones técnicas. Cada componente eléctrico que conforman el tablero de pruebas se seleccionaron considerando su rendimiento y capacidad. Se logró ejecutar el montaje del tablero de pruebas eléctricas, conociendo cómo funciona cada circuito y cómo funciona el circuito internamente que lo conforma a él. Con la realización de las diferentes prácticas se verificó que el tablero cumple con las condiciones adecuadas, puede ser utilizado por cualquier persona, ya sea un docente o sea un estudiante. En base a la ejecución del tablero de pruebas eléctricas elaborado en material de Playboy, se recomienda que estos tipos de tableros sigan siendo elaborados debido a que tienen menos riesgo de peligrosidad al momento de hacer alguna práctica en caliente. Se recomienda realizar la clasificación de cada componente según su función con el fin de facilitar el manejo adecuado del tablero de pruebas eléctricas portátil. Una vez realizado el montaje, se recomienda tener un correcto funcionamiento por parte del estudiante y del docente al momento de manipular el tablero. Y se recomienda la utilización y la implementación de estos tableros en el instituto, debido a que no consta con talleres prácticos en donde los estudiantes puedan fortalecer sus capacidades prácticas, ya que la teoría es buena, pero al momento de realizar o encontrarte con un trabajo eléctrico, más necesitas las prácticas que la teoría. De antemano, gracias. Bueno, gracias por su defensa, Chila, ¿no? Entonces, en base a lo que ha expuesto y lo que los compañeros han analizado también su proyecto, vamos a proceder a la parte de las preguntas. Entonces, queda abierto al jurado, al tribunal, a que hagan las preguntas que consideren necesarias. Compañera Mayra, compañera Cristian, ¿cuáles son las preguntas que consideren necesarias? Bueno, buenas tardes, estimados compañeros. Buenas tardes, Chita. Felicitarla primeramente en cuanto a lo que tiene que ver a su exposición, ¿sí? Yo tendría una sola pregunta, más que pregunto, una duda, ¿sí? En cuanto a lo que tiene que ver a su trabajo, si me podía hablar más de su trabajo, porque usted habló un poco ahí en cuanto a los fusibles. Quisiera saber qué tipo de fusible utilizó, bajo qué normativa de seguridad hizo su proyecto, que me hable un poco más a fondo de su proyecto, ¿sí? Si puede ser utilizado, a qué nivel de tensión, etcétera. Amplíeme un poco más en cuanto a su trabajo. Buenas tardes, profe. O sea, el proyecto está elaborado para trabajar con una fuente de alimentación de 110 volts. Lo básico que es con lo que se puede trabajar dentro del instituto porque no cuenta también con un transformador fijo de él. Entonces, los fusibles que se utilizaron fueron unos pequeños fusibles, lo más conocido que se pone en cualquier circuito para que al momento de que haya alguna falla, cortocircuito, este fusible se calienta, hace su punto de difusión y lo que hace es evitar que el tablero sufra daño. O sea, sufra daños en el... ¿Qué tipo de fusible es ese, Chila? ¿De cuántos amperios? Es un tipo de fusible de 4 amperios. 4 amperios. Ya, solo utilizaste esa protección, solo fusible nada más. Sí, esa y un break de 20 amperios también. Un diferencial de 20 amperios. ¿Cómo calculaste ese diferencial de 20 amperios? Ese diferencial fue calculado en base a la corriente que va a ejercer el tablero. O sea, el tablero va a ejercer corrientes bajas, pero usted sabe que siempre va a haber un estudiante que vaya a cometer alguna falla y vaya a dificultar a los demás compañeros. Entonces, por protección se puso ese diferencial porque se sabe que
Para trabajar con corriente de 110, un mínimo diferencial de protección es uno de 20 amperios. Ya. En sus 6 prácticas que hizo usted, ¿realizó algún corto para ver si ese diferencial se podía disparar? Sí, realicé 2 prácticas en base a falla y sí funcionó, sí disparó al momento de... Ya. Ahí usted, según veo atrás de su cámara, ese es su proyecto, ya está terminado el trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ya se terminó. Ya, como aporte nomás lo que tiene que ver a su trabajo también, si le hace falta ahí un poco lo que tiene que ver a la señalética, ya luego el instituto, si uno va a hacer señalética en cuanto a lo que tiene que ver a los equipos de medición, a los multímetros, a los jumpers, bueno, todo lo que está ahí tiene que ir con señalética. El rato que usted haga la entrega al instituto tiene que darlo con señalética ya. ¿Y cuál sería su aporte máximo que tiene en cuanto a lo que tiene que ver a su trabajo para la institución? El aporte de este tablero, Inge, más que todo es para que los estudiantes se relacionen acerca de las mediciones, porque personalmente se lo digo, estuve trabajando en una contratista y en base a que no habían talleres en donde nos pudieran ustedes como profesores adaptarnos a una práctica, enseñándonos que el funcionamiento de un multímetro se nos hace difícil. Pero con esto, ¿qué logramos? Que los estudiantes puedan desempeñar, puedan llevar un conocimiento básico de cómo funciona un multímetro, de dónde tienes que ubicarlo para medir condensadores, resistencia, voltaje, hasta qué tipo de corriente puedan medir los multímetros, dependiendo la función y el rango del multímetro, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, señor Chila, compañero, buenas tardes. Señor Chila, buenas tardes. Antemano lo felicito por su exposición. Y las siguientes preguntas son, ¿cómo usted llevó a cabo la medición de ese tablero eléctrico? ¿Cómo llevar a cabo la medición? Las mediciones se llevaron, ingeniera, de acuerdo a los valores con los que íbamos a trabajar. ¿En qué me basé? En que lo más básico es lo esencial. Si es cierto, los electricistas trabajan más con corriente, más con circuitos serie que con otro tipo de circuito. Entonces, ¿con esto qué se va a lograr? A que los compañeros, colegas míos que vienen atrás puedan realizar desempeño, porque si es cierto, hay estudiantes que no todos venimos como técnicos de un colegio, venimos con otras especialidades, como contabilidad, electrónica. Entonces, ¿a qué me basé? A realizar un proyecto el cual ayude a que los estudiantes puedan por lo menos tener o ejecutar tipos de mediciones de corriente, así sea con pequeñas resistencias o con pequeños condensadores, pero que lleven una base, un conocimiento mínimo. Entonces, las mediciones se realizaron con corriente de 110 voltios en circuitos series paralelos. Los cálculos que se realizaron fueron de acuerdo a las prácticas, las cuales establecí dentro de las diapositivas. Ya. Otra de las preguntas, señor Chila, ¿qué debe contener un tablero eléctrico? Cuando usted diseñó su tablero eléctrico, ¿cuáles fueron los elementos al que usted empleó para el diseño de su tablero eléctrico? Bueno, los elementos que yo diseñé para mi tablero de pruebas eléctricas fueron los elementos de medición, de protección y también de indicación. ¿Qué logramos con los elementos de medición? Poder medir corrientes mínimas que no se pueden ver a través del flujo de una corriente normal como es de 110, 220 voltios en corriente alterna. O sea, hay mínimas corrientes que no se pueden medir ni visualizarlas, sino que hay que medirlas con los instrumentos de medición. Este pequeño instrumento nos ayuda a medir lo que son condensadores, resistencia, miliamperios, milivoltios. O sea, son corrientes mínimas. Entonces, en eso me basé. Entonces, esos fueron los elementos que usted diseñó su tablero eléctrico. Claro, los diseñé para que los estudiantes puedan ampliar su conocimiento en base a eso. Ya. Otra pregunta, señor Chila. ¿Cómo usted deja explicado que se le debe dar el mantenimiento a ese tablero eléctrico?
En sí, el mantenimiento que deben darle es el buen uso. Mientras haya un buen uso, un buen equipo de EPP con el cual se trabaje, el tablero dura para largo, evitando que no lo manipulen con las manos mojadas o que no vayan a ocupar algún instrumento que sea de mayor corriente, que tenga mayor voltaje. O sea, eso es lo que yo les puedo decir, porque ahí el tablero tiene para durarle a los estudiantes y ayudarlos en lo que más ellos se puedan, porque ya le digo, en base a mí, yo quisiera que mis compañeros que vienen atrás míos se hagan más prácticos, porque como nosotros tuvimos un problema de no tener talleres, salimos más teóricos que prácticos. Y eso es lo que yo les recomiendo a todos los estudiantes, que en base a la elaboración del proyecto, ya depende de ellos si quieren cuidar para aprender mejor. Sí. Pero usted sabe que cada equipo, cada elemento tiene un tiempo por el fabricante de duración, de que él va a durar, ¿sí? Habrá algún determinado tiempo que ya cumpla su vida útil y ese equipo o ese elemento se pueda dañar, ¿no? Los multímetros, a excepción de los multímetros, si le dan un buen funcionamiento, funciona y le rinde bastante, sus 8, 10 años. Porque lo que tiene que cambiar en el multímetro, que es una pila que cuesta $1, $3, creo que cuesta la pila más buena para un multímetro. Ya. Por eso igual yo estoy entregando los instrumentos con 3, 4 pilas adicionales, para que así los estudiantes puedan seguir realizando su práctica. A medida que ya se acabe, y si lo tiene prendido todo el día, se gasta esa pila. Mientras prenda y apague y solo lo prenda al momento de que va a realizar su práctica, dura tranquilamente. Otra pregunta más, señor Chila. Cuando usted habló de los circuitos capacitivos resistivos, usted habló de unos elementos que dice que esos elementos se realizaba el cálculo, o sea, no por medio de medición, sino que había que realizar el cálculo. Claro. ¿Cuáles fueron esos elementos que usted dice que hay que realizarle ese cálculo? En lo que habló del circuito capacitivo resistivo. Ya eso me baso ya es en lo que es la tensión del resistor, la capacitancia, la inductancia. Esos son valores, porque como trabajo con corrientes mínimas pequeñas, ya son calculados solo con fórmulas. Fórmulas en las cuales los docentes las plantillan y el estudiante tiene que adquirirla para desarrollar cómo sale cada valor. Ok, señor Chila, muchas gracias. Bueno, en mi caso también tengo preguntas, Chila, pero se nos va a acabar el tiempo. Entonces, salgamos del enlace, ingresemos de nuevo al mismo para que no se corte. Salgamos y ingresemos enseguida.